se nos fue a una cifra de... Wow. Bueno, lo primero es daros las gracias por el recibimiento que está teniendo el vídeo que subimos hace menos de una semana a YouTube. O sea, el vídeo cuenta con casi 2000 visitas. Bueno, no sé si cuando esté subiendo este vídeo las tendrá. Ya no es la cantidad de visitas, es que es mi primer vídeo que yo subo a YouTube. 2000 visitas. No os podéis imaginar lo que es para mí al final que yo salgo a grabar este tipo de vídeos, pues que me he hecho 2-3 días grabándolos con Tomás Recurso, con todo el curro que llevan detrás. O sea, todo el cariño que hay de la gente en los comentarios no tiene ningún tipo de sentido. Es muy gratificante que todo este curro que al final yo hago por gusto, o sea, tengo unos resultados tan buenos de gente que me habla por Instagram, que me felicita por el vídeo, que al final no deja de ser un vídeo montando una frenada a un coche y yendo un poco mal y a correr a prisas una quedada, ¿sabes? Os quería dar las gracias porque realmente para mí ese like, ese comentario, para mí es mucho y al final me motiva pues a seguir cogiendo la cámara, venir aquí una tarde y grabar pues otro vídeo. Un besito y muchas gracias por ese cariño. Este vídeo va a ser un vídeo donde hablemos de dinero, ¿no? De cash, de castañas, de cifras exactas, que es lo que a la gente le gusta. O sea, en este país parece que hablar de dinero es un tema tabú, ¿no? Estoy harto de ver vídeos en TikTok y en YouTube donde le preguntan a alguien una quedada: ¿cuánto te cuesta tener tu coche? ¿O cuánto te costó tu coche? O hacerte una Stage 2. Y la gente es como que da mil vueltas, o no te dice un precio justo, o te dice, no, es que me costó mucho, o me costó entre esto y esto. No es un coche robado, es un coche que tú te compraste con tu trabajo supuestamente. No cuesta nada decir cifras exactas. Hay mucha gente que le gustaría hacer lo mismo o tener el mismo coche y al final te interesa saber cuánto dinero te va a costar, ¿no? Así que nada, venimos a eso en este vídeo. Venimos a dar cifras exactas de cuánto cuesta tener un GTI Stage 2 full. Empezamos por la primera pregunta. Antonio, ¿por qué decidiste comprarte un Golf GTI? Pues la respuesta es que no lo sé, no estaba en mis planes. Os cuento un poquito la historia. Yo a lo largo de mi vida siempre tuve motos. De hecho, creo que tuve como 6 motos. La última que tuve fue una Yamaha MT-09 SP, si no recuerdo mal, del 2023. Yo nunca tuve la posibilidad económica de poder comprarme un coche que me gustara y ni mucho menos un coche que corriera. De hecho, el coche anterior que tuve al GTI fue un Peugeot 306 y como estaréis viendo, no acabó muy bien. Pero bueno, eso da para otro vídeo diferente. Al final la moto es algo que por poco dinero, no en caso de la Yamaha MT, porque sí que recuerdo que me costó 10.000 euros, pero mi primera moto, que fue una R6 del 2003, me costó 3.500 euros. Era una moto que por un poquito más de 3.000 euros tenías un vehículo que corría, que sonaba y la verdad que me gustaba. Entonces era como el camino fácil antes de los coches para poder ir por ahí y disfrutar un poco de la velocidad. ¿Qué pasó? Pues más o menos a finales del verano del año pasado yo decidí vender la MT porque aquí al final en Galicia hace sol 3 meses al año. Tampoco me sentía cómodo tener 10.000 euros de moto, ¿no? Parado en el garaje todo el invierno. Y yo realmente lo que quería era comprarme un coche. Un coche mejor, un coche peor, quería comprarme un coche en condiciones. Debido a que el Peugeot que tenía pues no tenía ni aire acondicionado, tenía 70 caballos si no recuerdo mal. En las cuestas arriba había que empujarlo. Entonces dije, bueno, vendo la moto, ajusto un poquito más el dinero y me compro un coche que realmente me guste. En octubre del año pasado tuve un pequeño contratiempo con el Peugeot de la autopista yendo a trabajar. Se me cruzó un zorro. Abreviando mucho la película, iba de camino a trabajar, se me cruzó un zorro, volanteé porque al final son reflejos que tiene todo el mundo y me quedé pues en el coche, que al final costaba 1.000 euros. Yo estaba bien, ojalá todos los problemas fueran materiales y me quedé sin coche. Ahí es donde empezó la historia del Golf GTI que actualmente tengo. Yo sabía que me quería gastar en torno a 15.000 euros, era lo que yo tenía para comprarme un coche y no tenía un coche por excelencia. O sea, yo estaba buscando un motor de gasolina porque al final quería que pues sonara, ¿no? Nunca había tenido un coche que sonara ni que corriera, pues por lo menos que sonara, si no me daba para el que corría. Entonces empecé a mirar, estaba mirando un Audi A3, un 2000 TFSI, o sea, para que veáis cómo se giró la película. También estuve viendo más modelos, estaba viendo el Audi S3, lo que pasa que sí que se me escapaba bastante del presupuesto. Y un amigo mío me dijo, ¿por qué no te compras un Golf GTI? Al final hay tantos, yo creo que tiene que ser por algo, porque van bien, tampoco son extremadamente caros. Y fue cuando apareció esto.
la bolita roja. Apareció en una compraventa aquí cerca de donde yo vivo a media hora y esa misma tarde le hablé al chico por Wallapop, que bueno, es una compraventa. Fui para allí, estuve viendo el coche, venía todo de serie, venía con las llantas en plata todavía, con un escape que no sonaba nada de nada, o sea, el coche era una aspiradora y me planté allí. Estuve hablando con el chico de la compraventa, estuve preguntándole datos del coche, pues de dónde venía. Este GTI viene de Bélgica, tuvo 3 propietarios si no recuerdo mal, tuvo el propietario de Bélgica, tuvo un propietario en España y yo soy el tercero. Y después 2 compraventas más que bueno, yo recuerdo todavía a día de hoy el día que yo fui a probar el coche, ¿no? O sea, al final el único coche que yo había tenido era un coche de 70 caballos. Para mí un coche de 220 que venía de serie era una locura. Yo recuerdo ir por la autopista con él que me decía, guau, pero písale. Yo acojonado. Recordaré ese día el resto de mi vida. Vamos con el cash, ¿no? Con lo que a la gente le interesa. Vale, este GTI a mí me costó 18.900 euros precio final con 125.800 kilómetros. O sea, con 125.000. De hecho, os voy a dejar por aquí las tomas para que veáis que no miento. No sé si... Ahí va. Me cago. Aquí a recoger todo. Sí es cierto que era un precio que se me escapaba un poco porque al final yo quería gastarme 15.000 euros. Siempre compré a particulares, nunca compré a compraventas porque al final sé que te suben un poquito el precio por esa garantía que te dan también de un año. Pero la verdad que el coche estaba como a mí me gustaba. Estaba de serie, estaba para crear un proyecto totalmente desde cero. Aparte un GTI en España es bastante complicado encontrarlo totalmente de serie. Y os voy a contar lo primero que le fuimos haciendo al coche. Lo primero que compramos por Wallapop para el coche fue la downpipe. Le hablé a un chico que era por aquí también de cerca, vendía una downpipe exactamente para mi modelo, sin catalizar, muy importante. Y la downpipe nos costó 190 euros. Eso fue lo primero que le montamos al coche. Recuerdo que se la montamos, yo pensaba que el coche iba a sonar una locura. Mentira, el coche sigue siendo una aspiradora, cabrón. ¿Cuál era el problema que teníamos? Que el coche nos vino de serie con un escape Miltec, si no recuerdo mal, que sonaba menos todavía que el escape original. Es un escape que venía lleno de catalizadores y cosa que no entiendo porque al final es un escape que te cuesta 1.200 euros, no te viene con el propio coche, o sea, alguien se lo tuvo que meter y sonaba menos todavía que el original. Continuamos con escape. Lo siguiente que le metimos al coche fue el tramo final. Fueron 280 euros de tramo final, lo compré también a un particular en Wallapop. Teníamos ya downpipe y tramo final, lo que significa que nos faltaba el tramo intermedio y como no podía ser menos, recto. Cuando ya teníamos todas las piezas del puzzle, intentamos montar el tramo final nosotros en casa, pero no fuimos capaces ya que el tramo final, no sé de qué modelo era de GTI, pero nos quedaba un poco más largo de un lado y no se podía montar en el coche. Resumen, nos fuimos a Portugal. Sé que para algunos quizás es una locura, pero hay un taller en Portugal, que muchos de vosotros lo conoceréis seguramente, que es el Rapidiño o Autospeed, creo que se llama, que es un sitio que atienden por citas y hacen escapes a medida para el coche. No era lo mejor a nivel de que te quede un escape perfecto, pero realmente era el único que me podía hacer lo que yo necesitaba, que era soldar todo lo que yo tenía y montarlo en el coche. Cogimos un día a las 6 de la mañana, hicimos cola y por fin teníamos todo el tramo de escapes montado del coche. Os estaré poniendo en pantalla el vídeo de la primera vez que arranca el GTI con el escape nuevo. Yo recuerdo allí cuando el portugués me lo encendió, yo dije, esta era la modificación que a mí realmente me hacía falta. Ya acabado con el escape, ya con el coche sonando como Dios manda, teníamos que ir con el resto de cosas, porque al final el coche sonaba mucho, pero correr, esta es la versión de 220 caballos, el coche corría, pero realmente podía dar mucho más de lo que estaba dando, porque estos coches de fábrica también vienen muy limitados. Siguiente cosa que le metimos, estética también, porque al final sí que es cierto que el coche de serie me gustaba, pero me hacía falta un toque un poquito más agresivo. Nos fuimos con el alerón. Es un alerón del kit Zaero, pensé montarle pues lo que es taloneras, difusor, alerón de AliExpress, pero la diferencia de dinero tampoco era muy grande comparado con montarlo uno de marca que te viene con papeles, no sé si servirá para algo a nivel de homologación, pero yo me tiré por el kit Zaero. El alerón fueron 209 euros. Lo compré, si no recuerdo mal, por si queréis la página, en Viperscar, que es una página española. Al final, si tienen stock, te lo mandan súper rápido. No es promo, ojalá la fuera. 209 euros el alero. Siguiente cambio que le hicimos al coche. Este ya se empezaba a poner la cosa un poco seria. Le montamos la admisión Racing Line. No sé si es la R600 o R601. O sea, realmente no sé qué diferencia hay entre una u otra. Le montamos el kit completo. El kit que duele en la cartera, el kit que te deja comiendo arroz el resto del mes. Le montamos la propia admisión, le montamos toda la manguitería de Racing Line, le montamos el inlet y el muffler del turbo, que hacen un total de 850 euros. Os voy a ir diciendo también precios base, no os voy a contar el montaje porque al final hay muchas cosas que hicimos en casa y hay muchas cosas que fueron a taller, pero realmente os voy a estar contando el precio base de las cosas. Con el tema de la admisión hubo varias dudas. Yo al final
me gustaba mucho el sonido que tenían las admisiones abiertas, ¿no? Las admisiones que van con el cono por fuera. Pero aquí es donde vienen los pros y los contras. Obviamente una admisión abierta, el sonido es una locura. O sea, el sonido de una admisión abierta, quien la tenga montada sabe que no hay ninguna admisión que suene mejor que una admisión abierta con su cono. Lo bueno y lo fácil era que una admisión abierta es siempre mucho más barata que una cerrada y el sonido es infinitamente mejor para mí, por lo menos. El problema llega cuando le haces una Repro, una Stage 2, una Stage 3 al coche y con la admisión abierta no dejas de meter aire caliente del motor, del vano motor, directamente al turbo. Entonces es algo que no nos encajaba del todo bien en un futuro cuando hiciéramos la electrónica. Aparte, en Galicia sí es cierto que hace frío casi todo el año, pero después en verano en las caravanas, en los semáforos, pues no era lo más inteligente meter una admisión abierta por gastarte menos, ya que a la larga nos iba a dificultar bastante pues hacer toda la electrónica, el funcionamiento del motor, y por eso nos decantamos por la Racing Line R600, ¿no? Con el kit entero. Al final es una admisión bastante más cara, sí es cierto que no sé si merece la pena, porque el coche con una admisión abierta también te va a ir bien. Lo que pasa es que nosotros buscábamos con una Repro Stage 3 que el coche fuera lo mejor posible. Así que dada la explicación, 850 cucos en total, ¿eh? Apuntar. El siguiente cambio que le hicimos al coche fue para el funcionamiento, no fue para ni subirle caballos ni que corriera más. La siguiente cosa que le metimos ya no era ni por subir caballos, simplemente era por el funcionamiento del coche para que fuera mejor. Le metimos bujías NGK y bobinas APR. No sabíamos el estado con el que nos había vendido el GTI, o sea, las bujías no sabíamos cuántos kilómetros realmente tenían, así que decidimos no jugar con eso, le cambiamos unas bujías. Y con el tema de las bobinas hay 1000 marcas. Yo recomiendo que montéis, si tenéis un GTI o un motor o un mismo bloque, un bloque parecido, que montáis las bobinas de Audi R8, que creo que son más económicas que las APR, creo que incluso funcionan mejor. Así que tanto las bujías como las bobinas fue un susto económico de bujías 207 euros y bobinas 220 euros. Teníamos ya el coche mecánicamente bastante bien, solo que me seguían faltando pues en el tema estético un par de detalles. Y nos decantamos por seguir con el kit Zaero. Le metimos difusor Zaero, lip Zaero y taloneras Zaero. Problema: el lip duró una semana. Sí es cierto que me recomendaban montar todo el kit original menos el lip delantero, montar uno de AliExpress, porque al final lo rompes en cualquier badén. Nos fuimos con 218 euros por el difusor trasero, 209 euros que nunca vimos ni recuperamos del lip frontal y 209 euros de las taloneras del kit Zaero. Realmente teníamos el coche casi listo para hacer la electrónica de Stage 2, que realmente era lo que me quemaba por dentro, ¿no? Al final gastar tanto dinero en modificaciones en el coche sin una electrónica no sirven absolutamente de nada, ¿no? Estás montando una admisión, estás montando un muffler del turbo, un inlet y al final no lo ganas si no haces una buena electrónica. Problema que teníamos, tenía dos opciones: hacer la Stage 2 con todo lo que llevaba el coche actualmente, que lo podía hacer perfectamente, o hacer la Stage 2 pero montando un intercooler pues mucho más grande que el que trae el GTI, que al final es bastante pequeñito. A mí me podían las ansias de hacer directamente la Stage 2, no me quería gastar más dinero, pero los chicos de Sparkload, que de aquí le mandamos un saludo porque son una gente que curran de 10, o sea, son gente que te aconsejan absolutamente de todo, a mí me recomendaron montar un intercooler más grande, debido a que, bueno, no os quería hacer este spoiler, pero lo vamos a hacer. El coche seguramente de aquí a un mes le cambiamos el turbo y vamos a ver qué tal con hacer una electrónica Stage 3. El intercooler que teníamos nos quedaba un poco flojo. Entonces pensé, ¿qué más da meter el intercooler ahora si lo voy a tener que meter después en un futuro, ¿no? Así que preferí gastarme pues ese dinero en el intercooler y dejar el coche full para la Stage 2. Teníamos el coche ya a puntito de caramelo para hacer la electrónica. Ya con todo esto teníamos el coche full de Estambul para hacer la electrónica Stage 2. Recuerdo el día que subí a hacer la electrónica, de hecho el intercooler con la electrónica lo hicimos todo el mismo día. Primero fui al taller a las 9 de la mañana, me estuvieron montando todo el tema del intercooler nuevo y después a las 3 de la tarde es cuando tenía la cita para hacer la electrónica en Sparkload. Ahora os estaré dejando aquí unos vídeos de lo que fue la lanzada en banco porque la verdad que fue una absoluta locura. La broma del intercooler y de la electrónica se nos fue a 749 euros el intercooler, sin mano de obra, recordemos, y la electrónica fueron 685 euros.
¿Qué le hicimos con la electrónica? Pues le hicimos multimapa de potencia, llevamos 2 mapas, uno con 270 caballos y otro con 320, si no recuerdo mal. ¿Qué le hicimos con la electrónica? Pues le hicimos una Stage 2 al motor y una Stage 2 a la caja. ¿Por qué Stage 2 a la caja? Porque mucha gente hace este tipo de electrónica solamente al bloque, solamente al motor. Entonces después la caja es cuando vienen los problemas, ¿no? Es cuando pues empiezan a partir los embragues, cuando la caja patina, cuando la caja rompe, y a nadie le recomiendo que le rompa una caja DSG, en mi caso una DSG6, porque... Bueno, también para los más curiosos os voy a enseñar ahora la gráfica actual de Sparkload que me la dieron aquí en papel. Os voy a enseñarla pues si os interesa ver la curva de par y toda la vaina, vaya. Bueno, para que veáis datos oficiales, el coche tenía 244, estaba dando, ahora está dando 320,6 y estaba dando 384 de par y ahora está dando 461. Y ahora vamos con la pregunta más importante, la del dinero. ¿Cuánto te costó tener el GTI Stage 2 Full? Pues el precio del coche más el precio de todo lo que le metimos más la electrónica de Stage 2 se nos fue a una cifra de 23.726 euros. Obviamente es un precio sin mano de obra, sin montajes, sin mantenimientos, que al final también hablaremos en otro vídeo del tema de mantenimientos y de consumo. Es el precio final que cuesta tener un GTI, en mi caso, con todas las piezas de la marca que montamos, full. Habrá gente que realmente le parezca mucho, hay gente que le va a parecer poco. Al final es mi proyecto, tampoco creo que es un precio desorbitado para tener un GTI Stage 2 al pelo como tú lo quieres, pero bueno, es lo que hay. Es la pregunta que más miedo tiene la gente de preguntarse que tiene un coche proyecto. ¿Cuánto llevas gastado en tu coche? Pues bueno, en mi caso, 24.000 euros. Cifra arriba, cifra abajo, es lo que toca. Y ahora sí, para no daros más la chapa con tanto número, tanto dinero, nos vamos a montar al coche, voy a montar un par de cámaras y vamos a ver realmente cómo funciona el coche, ¿no? Que yo creo que es un poco lo que la gente quiere ver. Así que no rayo más, voy a montar un par de camaritas y nos vamos a dar una vuelta.